que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este domingo, donde ahora vamos a proceder a compartir la palabra. Un domingo ya de septiembre, 13 de septiembre, donde estamos juntos y lo estamos haciendo, como usted sabe, de esta forma, en una forma virtual, debido a toda la contingencia, debido a esta pandemia que estamos viviendo. Y lo hacemos así, pues lo hacemos telemáticamente, virtualmente, pero en realidad nada reemplaza el hecho de que podamos estar juntos, habitando los hermanos juntos en armonía, y tal como hemos estado orando durante este tiempo, vamos a seguir orando para que pronto se den las condiciones y podamos estar juntitos, estar conversando, estar haciendo vida de cuerpo de una forma presencial. Pero mientras tanto lo hacemos así, y usted, bueno, ya me imagino que ya está conectado, está conectada, y ella está escribiendo para ir saludando a su hermano, a su hermana, personas que no vemos hace tiempo. Y seguimos desarrollando y seguimos estudiando los principios del reino de los cielos. Esta serie se llama El reino de los cielos llegó, nuestro rey llegó. Y que haya llegado implica que nosotros ahora vivimos de acuerdo a principios que el Señor nos va enseñando, que son principios del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está acá. Nuestra ciudadanía, el lugar donde nosotros estamos es pasajero. Todo esto va a pasar. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Por lo tanto, nuestra vida debe manifestarse como ciudadanos del reino de los cielos. O dicho de otra forma, nosotros somos hijos del Rey de Reyes, tenemos nuestro Padre Celestial, y nosotros debemos vivir y reflejar. Se tiene que notar que nosotros somos hijos del Rey de Reyes, que somos hijos de este Padre amoroso, de este Padre perfecto. Y durante esta serie Jesús nos estaba enseñando a vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Y eso tiene que ver, de acuerdo a todo el contexto que se ha estado hablando últimamente, tiene que ver con actuar con misericordia, tiene que ver con actuar con amor, actuar con gracia. Una evidencia que somos parte del reino de los cielos. Se debe evidenciar que nuestras palabras, nuestras acciones siempre tienen que ser con gracia. Y obviamente todo esto se centra en que lo central en nuestra vida, y lo central en el mundo, y lo central en el Evangelio es la figura de Cristo. Y como Él es lo central, debemos vivir de acuerdo a esa ciudadanía, siendo ciudadanos y teniendo la certeza y la convicción y evidenciando que somos ciudadanos del reino de los cielos. Estuvimos hablando de lo importante que es actuar con misericordia, lo importante que al mal no devolver con mal, no buscar la venganza nosotros mismos, sino que todo lo que tenga que ver con actuar con amor, actuar con misericordia. Y obviamente eso es una disposición que todos tenemos que tener en el corazón, un corazón que ama profundamente al Señor. Y hoy vamos a ver, el Señor Jesucristo nos va a ir enseñando y nos va a ir ordenando y guiando en otro principio que tiene que ver cómo nosotros vamos viviendo de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Y lo que el pasaje que vamos a estudiar de Lucas, obviamente, lo que vamos a ver es un cuádruple mandato, que tiene que ver con varias cosas que son tan inherentes en nosotros, cosas que no debemos hacer, pero también cosas muy importantes que tenemos que ir haciendo, que son absolutos y que son mandatos del Señor. Obviamente que eso va a producir que nosotros honremos y glorifiquemos al Señor con nuestras acciones. Y partimos en Lucas 6:37, que en este instante debe estar apareciendo en su pantalla, que dice lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En relación con ser misericordiosos, continúa con algunos mandatos y unos mandatos específicos. Lo primero que nos dice acá es no juzgar, no juzgar. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no juzguen. La pregunta que nos debe llamar la atención: ¿qué implica esto? ¿Qué quiso decir el Señor cuando nos está diciendo que no juzguemos? Está diciendo que no debemos decir ningún tipo de opinión. Está diciendo que no debemos hacernos un juicio, una opinión en relación a lo que está diciendo los demás, o anular cualquier tipo de opinión que nosotros podamos estar diciendo. Está diciendo eso, está diciendo que no debemos jugar en ningún tipo de decisión, con cualquier tipo de juicio. No debemos actuar, no debemos decir lo que nosotros consideramos a la luz de la palabra. Cualquier tipo de opinión nosotros la tenemos que anular. Juzgar va a implicar actuar con un pensamiento y tomar una posición, pensar algo de acuerdo a una acción que está haciendo alguna persona y tomar una posición
y después de eso condenar. Y eso es lo que está viendo en este instante Jesús, la condena, cuando este juicio obedece de un corazón que está obviamente alejado del Señor. Y ¿sabes qué? Es una condena y es un juicio, lo que vamos a ir viendo en el día de hoy, un juicio hipócrita. ¿Saben por qué? Porque en el contexto, y lo vamos a ver profundamente más adelante, tiene que ver en que todos nosotros somos tentados a ver la pajita en el ojo ajeno, el polvito en el ojo ajeno, y no vemos la viga que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que está actuando, y eso es actuar de una forma hipócrita, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo. De hecho, Juan 7:24 dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús es el único que conoce los corazones, es el único que conoce las intenciones del corazón. Ahora, Él estaba diciendo eso porque muchas veces, y los fariseos muchas veces actuaron de forma hipócrita, con un juicio raro. Por lo tanto, lo que está diciendo acá, no debemos hacer lo mismo, ¿ya? Cuando nosotros vemos alguna acción o cuando vemos alguna obra que está haciendo alguna persona y que quizás no está de acuerdo a nuestros parámetros, somos tan fáciles, somos de gatillo rápido, somos tan fáciles de emitir al tiro una opinión porque inmediatamente nos hacemos todo un esquema de lo que probablemente está sucediendo. Ahora, nuestra opinión, nuestro juicio, la figura que nos hacemos nosotros en la mente en relación a algo que está pasando, siempre tiene que estar basado en las Escrituras. Y se ofende o no ofende a nuestro Padre. Ese es el criterio. Es decir, nuestra opinión va en base si ofende o no ofende al Señor. Si trae gloria o no trae gloria al Señor. Y eso lo tenemos que hacer. Es decir, nosotros, por amor al Padre, por amor al Señor y por amor a los hermanos, por amor al prójimo, debemos ir considerando y expresando nuestra opinión, pero es una opinión constructiva, es una opinión con gracia. No olvidar lo que se hablaba la semana pasada, una opinión basada en el amor, una opinión basada, ¿saben qué? No en mi conveniencia propia, sino en ¿qué? En que Jesucristo, en que Dios, nuestro Padre, sea glorificado. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que ir diferenciando. Si lo que está haciendo, la acción que está haciendo la otra persona, efectivamente transgrede la norma del Señor, es pecado, mejor dicho, o a mí me incomoda, o a mí no me gusta. Pero puede que muchas cosas que a lo mejor hacen las personas que a mí no me gustan, pero no necesariamente son pecados. Y ahí yo empiezo a juzgar, y ahí yo empiezo a emitir una opinión. Y eso, y lo que estoy buscando después, cuando yo estoy con ese afán, es condenar, es declarar culpable, pero frente a mis parámetros, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso decir? En el contexto es que es incorrecto, no es sabio concentrar la atención en la pelusa del hermano y no ver la viga que llevamos. Es decir, no juzgar condenatoriamente, juzgar rudamente, no juzgar violentamente, sin misericordia. Y de acuerdo al contexto es faltar a no tener gracia, no actuar con la gracia que el Señor tiene siempre con nosotros. Ahora eso es una tendencia que constantemente nosotros tenemos. Todavía estamos en este cuerpo, con estos pensamientos que nos llevan, nos exponen, nos tientan hacia el mal. Pero obviamente el Señor va a seguir haciendo su obra en nosotros por medio de su palabra, por medio de una relación con Él, donde el Señor va a ir perfeccionando su obra en nosotros. Pero tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque nuestro juicio, nuestra opinión, siempre tiene que estar basada en lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Y para eso, atención con esta diapositiva, que esto sea un principio para todos nosotros, que a veces disparamos rápido frente a cualquier acción. Hizo esto, disparamos y opinimos un juicio y queremos la condena. Y a lo mejor no es pecado. Entonces lo que tenemos que actuar es con gracia. Y la Biblia nos enseña la forma, cómo nosotros podemos actuar con gracia. Atención con esto. Ahí probablemente ya va a salir en pantalla. Dice, no admitirás falso rumor,
no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Es el primero que sale. El otro dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y el tercero que aparece ahí dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Lo que nos está diciendo estos tres pasajes son cosas bien importantes antes de nosotros emitir un juicio. Lo primero que nosotros tenemos que decir es, en Éxodo dice, no admitirás falso rumor. Siempre nosotros tenemos que hablar con la verdad. Con la verdad. Y para eso tenemos que conversar, tenemos que hablar, tenemos que saber qué es lo que pasó y no inventar algo. Somos tan fáciles para hacer una historia de algo que nosotros vemos. Y lo primero que tenemos que saber es la verdad. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces lo primero que aparece en esa diapositiva es no hablar siempre con la verdad. Segundo punto. El segundo punto, el que dice Proverbios, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Saben qué? Evitemos lo innecesario. Evitemos lo innecesario. Evitemos lo que no contribuye. Evitemos el chisme. Evitemos ser parte de algo que quizás es destructor y que en estricto rigor puede que nos traiga honra y gloria al Señor. Evitemos eso. Si no va a edificar al cuerpo de Cristo y no va a edificar el nombre, no va a traer gloria al nombre del Señor, que prefiero evitar antes de armar un juicio a la rápida, antes de llegar y disparar con mi lengua. Y lo tercero dice, toda la cosa cuando nosotros tengamos que hablar, cuando nosotros tengamos que opinar, cuando nosotros tengamos que aconsejar, cuando nosotros tengamos que guiar a otra persona hacia Cristo por algo que está haciendo, que transgrede la palabra del Señor. La Biblia dice acá, ustedes lo pudieron ver en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero más la lengua de los sabios es medicina. Siempre hablemos con misericordia, siempre hablemos con la gracia que pone el Señor. Siempre, ¿por qué? Porque hay que entender que el único justo y correcto y perfecto es el Señor. Y Él constantemente nos habla con amor. Y cuando nos disciplina, lo hace con amor también. Nunca con una intención de maligna, nunca con una intención de sacar provecho. No, el Señor es plenamente santo. Por lo tanto, cuando nos disciplina, cuando nos guía, cuando nos hace cualquier proceso con nosotros, siempre está actuando en misericordia. Y de la misma forma nosotros tenemos que actuar. Entonces no nos olvidemos que ojalá que esa diapositiva usted la atesore en su vida y sea parte de su vida antes de llegar y de disparar un juicio que puede ser condenatorio y que puede ser falso. Si es un chisme, si no tiene ningún valor, no tiene ningún asidero, si es mentira, yo no opino, no digo nada, no voy a contribuir. Y cuando a mí me toque hablar frente a un prójimo, frente a un familiar, frente a un ser querido, por algo que está ofendiendo al Señor, porque al final lo que nosotros buscamos es honrar al Señor. Eso es lo que nosotros buscamos, traer que toda la humanidad, que todas las familias de la tierra den gloria al Señor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar con gracia y con misericordia honrar el nombre del Señor. Y eso es amar al prójimo y amar la gloria del Señor. Y eso lo tenemos que hacer con gracia, no tirando la caballería encima, no tirando los galones encima. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que todos nosotros estamos en un proceso de santificación. Todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar apegados a Cristo constantemente. Porque igual somos una maquinita nosotros de generación de malos deseos. Está inserto en nosotros. Por lo tanto, constantemente, todos los días nos tenemos que ir vistiendo de esta nueva naturaleza. Dejar la vieja naturaleza, dejar el viejo hombre y todos los días vestirnos de paz, de mansedumbre, de misericordia, vestirnos, ¿saben qué? Como ciudadanos del reino de los cielos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios ahora, pero todavía no se ha manifestado plenamente. Eso se va a manifestar cuando Cristo venga por su pueblo. Y ahí de nosotros solamente van a salir deseos de honrar y glorificar el nombre del Señor y amarnos genuinamente. ¿Para qué? Para que juntos honremos y alabemos al Señor. Pero mientras tanto nos tenemos que cuidar con palabras sabias,
no emitiendo juicios a la rápida, y cuando tengamos que amar, corregir, cuidar al hermano frente a algo que quizás está ofendiendo al Padre, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a mi opinión, lo que tengo que hacer es hacerlo con misericordia, con gracia, de la misma forma que el Señor lo hace conmigo. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que estar atentos, diferenciar si es pecado o a mí me molesta, porque muchas veces no vemos nuestro propio pecado. No vemos nuestro propio pecado y ahí actuamos de una forma fariseica, de una forma hipócrita. Hipócrita, ¿ya? Entonces, atención con eso. Después dice, Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No juzguéis y no seréis condenados. No condenéis y no seréis condenados. Los fariseos estaban pendientes de buscar las faltas y las fallitas, las yayas, como dicen ustedes acá en Chile, de las otras personas. Pendiente de en qué malo estaba haciendo. Absolutamente hipócritas, absolutamente fariseicos, absolutamente legalistas. Pero lo que está diciendo el Señor, que ellos actúan así, también ellos deben esperar también el juicio y la condena para ellos mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un corazón engañoso. O tenemos un corazón duro o tenemos un corazón engañoso, que obedece a que nos queremos centrar siempre en nosotros. Y el Señor está restaurando eso en nosotros. Y si bien nosotros vamos a participar de la gloria eterna, todavía nos rebelamos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no actuar, no andar condenando. A veces, ¿por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos otros patrones. Tenemos otro tipo de lenguaje. Nos diferenciamos en la forma como nosotros hablamos. Nos diferenciamos en la forma como nosotros actuamos. Usted sabe los acentos y los lenguajes que puede tener cualquier persona. O de cualquier raza, de cualquier país. Usted sabe cómo habla. Esa persona es argentina, esa persona es brasileña, esa persona es de Estados Unidos, esa persona es de Venezuela, es de Bolivia. A los chilenos dicen, esa persona es de Chile. Y dentro de Chile, esa persona es del sur, esa persona es del norte, esa persona es del centro. Acá se dice pan batido, en otras partes se dice marraqueta. Usted sabe. Tenemos el lenguaje que identifica de dónde somos. En el reino de los cielos también se tiene que notar de dónde nosotros estamos, con nuestro accionar, con nuestro lenguaje, con la forma como nosotros actuamos. Se debe notar que somos parte del reino de los cielos. ¿Y cómo se evidencia eso? Actuando en amor, actuando en misericordia, siendo compasivos, siendo generosos. No siendo de disparo fácil, no disparando fácil, emitiendo al tiro juicio y queriendo buscar la condena. No, sino que yo veo, analizo, busco la motivación, converso con la persona. Y ahí, en base a la luz de la palabra, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está deshonrando al Padre. No debes hacer eso. Estás emitiendo juicio. Estás actuando mal con tu familia. Estás actuando mal con tu padre. Estás actuando mal con tus hijos. Estás muy focalizado en el trabajo. O, ¿sabes qué? No es correcto que tú hables de otras personas a espaldas de otras personas. Es siempre mejor transparentar. Pero ¿cómo nosotros vamos diciendo eso? Con amor y con misericordia. No buscando la condena de la persona. ¿Por qué? Porque también nosotros somos muy expuestos. Tantas veces yo me he visto tan expuesto con mi familia, con mis hijos, diciendo, ya chiquillos, acá en esta casa no se grita. Y yo estoy gritando. ¿Se entiende? Todos estamos expuestos en algo tan básico como lo que yo estoy comentando, pero puede ser en algo tan profundo. Podemos aparentar una rigurosidad, podemos aparentar una piedad, pero ¿saben qué? Nuestro corazón puede estar muy distante de honrar al Señor. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos la forma como tratamos y cuidamos también al prójimo, a los hermanos en el prójimo. ¿Por qué? Porque podemos ser muy rigurosos con otros, pero no somos lo suficientemente, no somos
totalmente rigurosos con nosotros mismos. No le toleramos a nadie, pero nosotros nos dejamos pasar un montón de cosas. Ah, el Señor me entiende. Ah, el Señor sabe que soy así, pero no le dejamos pasar a nadie. Bueno, el Señor sabe. El Señor sabe que si me invitan me pongo así, pues. ¿Para qué me invitan entonces? No. Y estamos buscando el error, la falla, la caída en la otra persona. Y vivimos de esa forma. Y eso es vivir una forma amargada, no de acuerdo a los principios del reino de los cielos. ¿Ya? Sigamos. En el Padre Nuestro, Mateo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros. Lo opuesto. Ahora viene algo sumamente importante. Lo opuesto de condenar es perdonar. Hay dos cosas que partió diciendo acá nuestro Señor Jesucristo que no debemos hacer. Lo primero es no juzgar y no condenar. No, debemos evitar con una motivación errónea, con una motivación hipócrita, con una motivación no viendo la tremenda vida que podemos tener nosotros, ese tremendo pecado que podemos tener nosotros, mejor dicho, y no vemos la falla. Y solamente nos centramos en la falta, en la miguita, en la pelusa que puede tener la persona. No debemos juzgar de esa forma. Lo que tenemos que hacer es opinar. Nosotros condenamos el pecado. Eso es lo que nosotros condenamos. Condenamos la ofensa al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero no tenemos que juzgar, dice, con esa motivación. Y no tenemos que buscar la condenación del prójimo. Pero ahora cambia. Y dice, pero esto sí que es lo que tienen que hacer, perdonar. Lo que tienen que hacer es perdonar. Lo opuesto de condenar es el perdón, es perdonar. De la misma forma como nosotros perdonamos, nosotros también vamos a ser perdonados. Entonces, perdonad y seréis perdonados. Ahora bien, el perdón es sin condiciones. El perdón no es a menos que si suceden estas cosas, si se dan estas condiciones, si esa persona cambia, si esa persona sigue estos patrones, si se dan estas condiciones, yo voy a perdonar. Si me llama, yo perdono. Si me escribe, yo perdono. Si me manda un WhatsApp, por último, una carita feliz, ahí yo voy a perdonar. No. El perdón es sin condiciones. ¿Por qué? Porque perdonar tiene que ver con soltar, tiene que ver con dejar libre, tiene que ver con sacar un peso. El Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó de todo tipo de pecados por la obra de Cristo en la cruz. Y eso nos hizo libre. Nos hizo libre a nosotros, nos sacó el peso que nosotros cargábamos del pecado. Y eso implicaba que una condenación eterna. Eso es lo que implicaba. Por lo tanto, nosotros, en vez de estar condenando, nosotros lo que el Señor nos dice, ¿saben qué? Vivan una vida de perdón. Vivamos perdonando. ¿Cuántas veces usted sabe? Lo hemos estudiado tantas veces, siempre. Todas las veces nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó y nos sigue perdonando. Ahora, perdonar a la familia de la fe y perdonar a todo tipo de personas. No vivamos como esclavos. No vivamos como esclavos, perdonemos. Eso significa soltar. No vivamos de una forma amargada. Y confiemos en que el Señor, en su momento oportuno y perfecto, va a operar con justicia. Y va a obrar con justicia. Lo veíamos la semana pasada. ¿Saben que mía es la venganza? No es de ustedes. Suelten. Mía es la venganza, dicen Romanos. Tengo que soltar. El Señor hará. Ahora, el anhelo, como el Señor dice que mía es la venganza, mi anhelo no es que, ya pues Señor, tuya es la venganza, es momento ahora que ahora tú te vengues. No, yo suelto y dejo el libro, pero mira, todavía sigue ahí vivito y coleando. No importa. Yo me encargo de perdonar, de amar y de glorificar al Señor. Y el Señor, en su sabiduría, en su voluntad correcta, en su soberanía, hará lo correcto con la persona, con el prójimo. Lo que yo tengo que estar cuidando y pendiente de que yo tengo que seguir perseverando y glorificando y honrando el nombre del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo en la cruz, Él dijo una frase tan importante. Dijo, perdónalos
porque no saben lo que están haciendo. Y eso obedece al tipo de corazón que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque una persona que aún no conoce a Cristo, todas sus motivaciones, todas sus acciones obedecen a un corazón duro, a un corazón insensible, y que puede hacer buenas acciones o que puede considerar algo malo como bueno. Por lo tanto, puede que hayamos sido dañados, pero de igual forma tenemos que perdonar porque obedece a un corazón que está duro, insensible, que todas sus emociones y todas sus reacciones y todas sus acciones obedecen a oscuridad porque aún no está la luz del Evangelio. Por lo tanto, perdonamos, porque el Señor nos perdona a nosotros. Pero también nosotros tenemos que perdonarnos entre la familia de la fe, porque nuestras reacciones obedecen también a un corazón engañoso, un corazón que va en proceso de santificación, que tenemos que ir cuidándonos. Por tanto, entre los hermanos en la fe, ¿nos vamos a cumplir las expectativas? Sí, no las vamos a cumplir. ¿Nos vamos a fallar? Sí, nos vamos a fallar. Pero también tenemos el mandato a perdonarnos y amarnos. Por lo tanto, si hay alguien que lo ofendió, por lo tanto, si hay alguien que lo juzgó, por lo tanto, si hay alguien que emitió una mentira contra usted, suelte y perdone. Y el Señor en el tiempo oportuno hará lo correcto. Hará lo correcto, pero usted está creciendo, está mostrando la integridad, está mostrando los principios del reino de los cielos. Tenemos que perdonar, tenemos que vivir una vida dispuesta, estar siempre dispuestos a vivir una vida de no juicio, de no juzgar con ese corazón engañoso, de no condenar y de perdonar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Cristo tuvo misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros y nos perdonó, nos salvó y ¿saben qué? Y nos sigue perdonando. Todos los días nosotros podemos acudir confiadamente a su trono y alcanzar siempre el oportuno socorro. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos sigue perdonando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesando. Y la confesión va amarrada de arrepentimiento, un cambio de actitud. No es solamente confesar y decir, que yo soy así, te confieso que soy así. No, te lo confieso, pero me arrepiento también de mi actitud. Y el Señor, ¿saben qué? En su gracia eterna con sus hijos, nos sigue perdonando. Si Él nos perdona constantemente, ya nos perdonó y nos sigue perdonando, ¿por qué yo voy a negar el perdón a quien me ha ofendido? No estoy anulando el dolor, para nada. Probablemente la ofensa, el dolor que alguien nos puede haber hecho puede ser muy profundo y muy doloroso. No estoy anulando y no estoy minimizando el dolor, para nada. Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos llamados a perdonar y amar. Pero por otro lado, también sabemos que el Señor también es nuestro consuelo, y Él nos restaura, y Él nos guía, y Él nos anima por medio de su palabra a mirarlo solamente a Él. Y Él nos sigue restaurando, quizás de mucho dolor. Pero el Señor nos llama constantemente a perdonar. Ahora bien, no solo queda ahí. Yo le veo aquí, tenemos cuatro indicaciones que estamos viendo en este instante, que era no juzgar, no condenar, perdonar. Y ahora viene otra. El Señor nos sigue corriendo las marcas, nos desafía siempre a más. Y miren lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que con que medís, os volverán a medir. Mire, después de que el Señor nos dice, oye, no juzgues, no condenes, con un corazón engañoso, con un corazón que no ve tu propio pecado, que no ve la viga y estás centrado en la motita que tiene la persona. En vez de eso, no hagas eso, sino que perdona. Tú perdona las ofensas, perdona. Pero aparte el Señor dice también, pero ¿saben qué? Den, que tenemos que ser generosos, ¿Y cuál es nuestro mejor ejemplo de dar? Nuestro mayor ejemplo de perdón es nuestro Señor Jesucristo, que nos perdona constantemente. Pero también el mismo Señor Jesucristo también es nuestro máximo ejemplo de dar. Él se entregó entero para que nosotros ahora podamos estar de esta forma,
viviendo la plenitud del Evangelio, viviendo la plenitud del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que dar. ¿De qué forma? De una forma generosa. Hay tantas cosas que nosotros podemos dar, pero mire cómo lo dice acá. Dad y se os dará. Medida buena. Una medida buena. Una forma buena. Con un tope bueno. La medida tenía que ver con un parámetro. Un parámetro bueno, un metrón era. Una medida buena. Apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Imagínense el ejemplo de una bolsa. Una bolsa. Y usted está echando cosas ahí. Está echando una buena medida. ¿Y sabe qué? Para que entre más adentro, usted la aprieta. Aprieta la bolsa y toda dice apretada. Después remecida. ¿Qué es lo que significa esto? Que usted mueve esa bolsita para que se acomode y pueda dar más, para que pueda entregar más. Y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay tantas cosas que nosotros podemos dar. Podemos entregar, podemos dar el amor de Cristo. Por un lado, claro que podemos dar para el reino de los cielos, que tiene que ver con recursos económicos, que tiene que ver con tiempo, pero también nosotros podemos dar del testimonio de Cristo, podemos compartir el Evangelio, podemos compartir tiempo, podemos compartir misericordia, podemos compartir generosidad. Es tanto lo que el Señor nos ha dado, que nosotros también podemos dar. El Señor constantemente nos da de su palabra. Nosotros podemos entregar también de su palabra. Podemos entregar misericordia. Y obviamente la forma en la cual nosotros damos es de la misma forma que el Señor nos da a nosotros, sin esperar nada a cambio. El Señor nos da incondicionalmente. De la misma forma nosotros tenemos que dar. Deuteronomio 15:10, mire lo que dice. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Nosotros ya no tenemos todo, ya tenemos a Cristo. Esto no tiene que ver con que yo doy, no es una inversión esto, no es un depósito a plazo. No tiene que ver con esto. Yo doy, yo entrego, yo doy mi vida al prójimo y mi vida al Señor, pero sin esperar nada a cambio. Porque en el estricto rigor ya lo tenemos todo. Tenemos la obra de Cristo en nuestra vida. Tenemos la obra de Cristo. Por lo tanto, siempre, como el Señor nos da abundantemente, constantemente, todos los días, vemos de su amor, vemos de su misericordia, vemos de su gracia, podemos tener su palabra. Nosotros podemos ir compartiendo. Podemos ir dando tiempo, siendo generosos, podemos ser muy creativos. El Señor nos da de su creatividad para poder compartir, para poder dar, para que eso se manifieste en acciones concretas de amor hacia el prójimo, que se evidencie que somos parte del reino de los cielos. ¿Ya? Sigamos. Dad y se os dará medida buena. Porque con Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Como medís, serás medido. Esto no tiene que ver con dar para recibir. Nosotros ya lo tenemos todo y eso es lo que acabamos de explicar. Pero saben que todo lo que uno siembra cosecha. De la forma como yo trato a las personas, también me van a tratar a mí. También me van a tratar a mí. Como tratamos a la gente me va a tratar a mí. Si yo ando por la vida quejándome, si yo ando por la vida buscando la yayita en la otra persona, voy a empezar a cosechar eso, porque he sembrado eso. En algún momento tengo que cortar esa siembra y empezar a sembrar misericordia, amor. Y eso es también lo que yo voy a recibir y es lo que yo ya tengo en el reino de los cielos. Por lo tanto, es sumamente importante. Como nosotros actuamos, también van a actuar con nosotros. Si yo no llamo a nadie, si yo no le escribo a nadie, si yo no me intereso por nadie y después, ¿sabe qué, Luis Miguel? En esta pandemia nadie me ha llamado, pero nadie me ha llamado, nadie me ha escrito. Y obviamente la pregunta que se viene es, ¿hemos llamado?
¿No hemos interesado? ¿No hemos preocupado y ocupado del prójimo? De la misma forma como nosotros entregamos, como nosotros medimos, vamos a ser medidos. Y obviamente el Señor nos va ayudando y nos va disponiendo nuestro corazón, nos va hermoseando por medio de su palabra para que podamos cumplir eso. Sigamos. 39:40 dice, y le empieza a decir una palabra. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que él fuere perfeccionado será como su maestro. Miren las primeras dos preguntas que hace de esta parábola. Y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta obvia? No, no puede. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿No caerán ambos en el hoyo? Sí, po. La primera respuesta, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, no lo puede hacer. ¿Van a caerse los dos a un mismo hoyo? Claro que sí. Jesús, lo interesante en este tiempo, en este caso, que le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los discípulos. Él ya había hablado y le había dicho que los fariseos, los escribas, estaban ciegos, tenían el entendimiento entenebrecido, no podían ver, no tenían la luz de Cristo. Pero en este caso le está hablando a sus discípulos y lo que está diciendo acá es que, claro, para guiar a otros, nosotros tenemos que tener la luz del Evangelio. Y acá a los discípulos no le está hablando de una ceguera absoluta. El término más bien que de ceguera acá tiene que ver con ver medio borroso, con ver medio opaco. Y a veces cuando nosotros vemos de esa forma, no podemos guiar de una buena forma, no podemos guiar de una forma correcta. Por lo tanto, les que está diciendo, ustedes que son mis discípulos, para poder guiar a otros a Cristo, tienen que tener la luz del Evangelio, tienen que estar siempre apegados a mí. El discípulo no es superior a su maestro, continúa, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ellos nunca iban a superar al maestro, porque él era Cristo. Nunca iban a ser como Cristo. Pero sí tenían la esperanza que ellos iban a ser guiados por el maestro, iban a ser guiados por el Rey de Reyes, y ellos iban a reflejar el carácter y los principios del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros también podemos hacer. Nosotros vamos a reflejar el carácter y estamos reflejando, a veces en una forma imperfecta, pero estamos reflejando el carácter de Cristo, la obra de Cristo. Mientras más apegados a Cristo, más lo reflejamos, menos queremos juzgar, menos nos queremos centrar en nosotros y más queremos glorificar al Señor. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta esto? En obras de amor, en obras de misericordia. 41-42 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Haz un paralelo entre una viga y una pajita, y entre una pelusa. Esa es una diferencia. La viga nos nubla, no podemos ver, todos pueden ver la viga. ¿Cómo yo voy a poder ver la pelucita que puede tener la otra persona y no me doy cuenta, no estoy consciente de la viga que tiene acá? Y mire lo que dice, la primera frase dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, no prestas más atención a la viga que tú tienes. ¿Quién tiene mejor vista? ¿Quién tiene mejor vista? ¿El que tiene la viga o el que tiene la pajita, el que tiene la pelusa? El que tiene nosotros, si tenemos la viga, algo que no podemos ver, algo que deshonra al Señor, no podemos ver con claridad. Y para eso necesitamos constantemente la luz del Evangelio. Porque muchas veces cuando estamos así, estamos a oscuras, estamos a tientas, estamos con un corazón engañoso, centrado en nosotros mismos, juzgando, quejándonos, a todo lo encontramos malo, todo pasa, me pasa a mí, y el centro somos nosotros. Y eso nos impide ver con claridad el Evangelio. Por lo tanto, necesitamos constantemente acercarnos a Cristo por medio de su palabra, porque eso nos va
a permitir tener una mejor vista. Lámparas a mis pies tu palabra. Lámparas nos guía. La palabra del Señor nos guía. Nuestro problema es de visión. Es de visión. A veces enfocamos, cambiamos el foco, enfocamos. Aquí estamos llamados. Colosenses dice, tenemos que enfocar en las cosas de arriba, en los principios del reino de los cielos. Cuando en Hebreos dice que tenemos que correr la carrera mirando a ¿quién? Mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Cuando miramos las circunstancias, cuando miramos lo que está pasando, empieza la queja. Decimos, oye, ¿por qué le va bien tan bien a esa persona? Y a mí, mira, todo me pasa a mí. Nos centramos en nosotros mismos y ahí no somos capaces de ver el orgullo, la queja y el pecado que nosotros tenemos. Y cuando actuamos así, empezamos a ver pecado en el prójimo. Por lo tanto, es vital, ¿qué cosa? Acercarnos a Cristo por medio de su palabra. Él da vista a los ciegos, Él nos ilumina por medio de su palabra. A veces nos queremos oculistas que queremos sacar. ¿Cómo, oye, nos atrevemos a sacar la pajita, la pelucita que tiene la persona? Y eso el Señor dice que esos son hipócritas. No actuemos como hipócritas. Y muchas veces somos tentados a actuar como hipócritas. En realidad tenemos que mirar a la luz del Evangelio qué cosas nosotros podemos hacer para agradar al Señor. Y eso es relevante. Pues bien, el Señor nos ha hablado y nos guía en todo momento a mirarlo a Él. Y miren lo que dice, quiero terminar con este pasaje. Segunda de Pedro 3, 13-14 dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, que es una certeza que nosotros vamos a habitar, ahí sí va a habitar la justicia perfecta y correcta, que la da Cristo, porque son los principios del reino de los cielos. Mientras tanto, toda la justicia que nosotros podamos pretender entregar o dar es imperfecta. Tiene que ser a la luz de la palabra. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero el pensamiento del Señor es muy profundo. ¿Quién puede conocerlo? Solamente confiamos en su voluntad correcta y perfecta. Por lo tanto, enfoquémonos solamente en Él. Pero tenemos esta promesa, que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Ahí, efectivamente, va a existir la justicia correcta y perfecta, y van a ser también, y va a estar en nosotros, porque no va a haber ninguna tendencia en nosotros a juzgar, a buscar la condenación del prójimo. Lo único que vamos a querer es habitar con nuestro sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, mientras esperamos que Cristo venga por nosotros, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A juzgar? ¿A condenar? ¿A actuar con una lengua totalmente condenatoria? Pero mire lo que dice acá. Pero mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. El Señor va a hacer su obra. El Señor nos va a santificar. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros y va a perfeccionar su obra, la obra que comenzó en nosotros. Pero nosotros nos tenemos que esforzar. ¿En qué cosa? En ir alejándonos del pecado, en ir cuidando nuestro corazón para que no sea un corazón proclive al juicio rápido, proclive al mal, proclive a hacer daño al prójimo, que sea un corazón proclive ¿a qué? A amar la gloria del Señor y de esa forma amar de una correcta forma a nuestro prójimo. Y eso se va a evidenciar con obras que van a evidenciar que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, mientras esperamos esa justicia correcta, esa justicia perfecta, que es Cristo, cuando se manifieste eso, pero mientras nosotros esperamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, esforzarnos, ¿en qué cosa? En todos los días alejarnos del pecado. Pues bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este tiempo que pudimos tener de poder compartir tu palabra.
Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, y para que nuestros corazones siempre sean corazones sometidos a tu autoridad y sometidos a tu palabra. Te pedimos perdón y nos arrepentimos si hemos sido de tiro rápido, si somos de juicio rápido con un corazón engañoso, con un corazón centrado en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nosotros actuemos con misericordia, con compasión, buscando siempre la gloria tuya, Señor. Y por eso todo nosotros lo queremos comparar y contrarrestar y verificar en tu palabra. Enséñanos, Señor, a actuar de esa forma. Cambia nuestros corazones. Sigue moldeando nuestros corazones, Señor, para que en todo momento nosotros traigamos gloria a tu nombre y amemos de una buena forma al prójimo, Señor. Te pedimos perdón. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros hemos estado condenando, hemos estado juzgando y no vemos, Señor, el pecado, Señor, no vemos lo que sucede en nosotros? Queremos actuar de una forma generosa, misericordiosa, una forma que nosotros perdonemos y que también entreguemos de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque tú te encargas de ir perfeccionando tu obra en nosotros. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.